Durante un cuarto de siglo, hemos tejido con dedicación la transformación del austroecuatoriano, dejando una huella en la producción de energía limpia. En el Egaustro, celebramos 25 años de un esfuerzo en equipo, de proyectos visionarios y de un firme compromiso con el crecimiento económico de la región austral. Cada kilovatio que generamos no solo ha iluminado hogares, sino que también se ha entrelazado con el bienestar de las comunidades en nuestras zonas de influencia, con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El Egaustro, 25 años de energía para la vida. Son las 7:38. Saludamos al ingeniero José Villavicencio, dirigente laboral, expresidente nacional de la UGTE, parte del directorio también del Frente Unitario de Trabajadores. Ingeniero Villavicencio, quisiéramos conocer el punto de vista de trabajadores ecuatorianos organizados, de los sindicatos, sobre estas elecciones que se encuentran ya en un periodo muy importante, el de inscripción de candidatos, manteniéndose esa posibilidad de que sean 16 o 17. Bienvenido. Buenos días, un gusto poderles saludar a nombre de nuestra central sindical UGT en calidad de su presidente, igual en calidad de presidente de turno del PUD. A ver, creo que los trabajadores del pueblo ecuatoriano hemos venido planteando de que quienes generamos la riqueza de este país no podemos estar al margen de esta discusión, de este debate y análisis en el tema electoral. Está ya convocado oficialmente por parte del Consejo Nacional Electoral, se ha abierto ya los plazos para la inscripción definitiva y hasta el momento tenemos 16, se puede decir precandidatos, porque todavía no se ha finalizado esa etapa de estar escritos en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, no creo que vaya a cambiar mucho por ya las posturas, pronunciamientos que han hecho los representantes y los mismos candidatos de los partidos y movimientos políticos. Para nosotros, obviamente, hemos venido planteando, y el Frente Unitario tiene una primera resolución de apoyar a los candidatos sobre todo quienes salen de las organizaciones sindicales y sociales que existen en el tema de la asamblea y algunos presidenciables. Sin embargo, también hemos hecho un llamado al pueblo ecuatoriano a reflexionar, a analizar, porque hay bastantes candidatos que han sido ya parte de la vieja política y los responsables de la situación que está viviendo el país. Así que ese llamado, analizar en estos meses, a elegir tanto asambleístas que vayan a legislar y a fiscalizar, porque lamentablemente la asamblea actual, pese a que fue destituida, ha vuelto a lo mismo, a actuar en favor de beneficios económicos, políticos, de la impunidad y no en resolver los problemas del país a través de legislar y fiscalizar. Así que creo que tenemos esa responsabilidad de poder elegir. ¿Qué pasó, ingeniero Villavicencio, con ese proyecto de unidad de la izquierda que no dio resultados? La izquierda llega tan dividido como otros sectores políticos del país. Lo que pasa es que los ecuatorianos quienes tenemos principios y ideología, primero analizar quiénes son los movimientos de izquierda y quienes se hacen llamar de izquierda, que hay una gran diferencia. Y para nosotros, la Revolución Ciudadana o el expresidente Correa y sus movimientos, porque ha cambiado a cada rato, no es de izquierda, porque por la práctica los conoceréis. Entonces, un gobierno que es parte de la corrupción, de la impunidad y de la situación que está atravesando el país en su crisis, yo creo que no podemos llamarlo de izquierda. Entonces hay que partir primero por ese elemento. Segundo, nosotros hemos planteado la unidad con el pueblo ecuatoriano y frente a eso, nuestro compañero Jorge Escala hizo un llamado amplio a esta unidad. Sin embargo, ya cada partido, cada movimiento ha resuelto ir por separado o ir solos, pese que hasta ahora dicen de que todavía hay las posibilidades hasta antes de escribir en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en el caso de Unidad Popular, ha asistido este día sábado ya a escribir su candidato, su terna, y obviamente ya más adelante veremos qué es lo que sucede.
Ingeniero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sería importante tener un análisis suyo de qué ha ocurrido con este llamado que hubo a una unidad de las izquierdas. Jorge Escala ha hecho extensivo este llamado. Hubo una convocatoria a la que participaron únicamente en la primera reunión. Luego Unidad Popular se abrió de este proceso y a la final esta esperada unidad prácticamente ha quedado en nada. Jorge Escala decidió en su momento, además como Movimiento Unidad Popular, no estar en esta convocatoria en la que estuvieron otras organizaciones, entre ellas también la CONAIE, pero tampoco nadie más se ha sumado al llamado de Jorge Escala. Mire, el problema es que hay que ser coherente. Y nosotros hemos dicho claramente que con el correísmo ni a misa. Y entonces no podemos olvidar la represión a los dirigentes sindicales, los actos de corrupción, haber eliminado 40% de las pensiones del IES, entre otros aspectos, como haber aprobado el famoso 813 que mandó a la desocupación a cientos de miles de servidores públicos, el tema de las enmiendas y un sinnúmero de leyes más. Si es que la CONAIE y Pachacuti han olvidado el asesinato de Bosco Bizuma y otros dirigentes más, la represión a Salvador Quispe, entre otros, es problema de la CONAIE y de Pachacuti, pero nosotros somos coherentes y hemos dicho claramente con la Revolución Ciudadana y el correísmo, ni a misa, y lo hemos ratificado. Y entonces por eso es de que nosotros hemos dicho la unidad con los trabajadores, con la juventud, con los jubilados, con los maestros, como tal, porque obviamente somos coherentes. Y no nos podemos olvidar lo que significó el correísmo en nuestro país, pues, la impunidad, los actos de corrupción, haber estructurado una cadena de corrupción que en su momento fue denunciado, descubierto por el Consejo de Participación Transitoria, pero también con las diferentes denuncias que sigue haciendo el tema de la Fiscalía como tal. Y entonces se trata de ser coherente, se trata de ser, yo diría, y de tener principios frente a esa realidad. Entonces nosotros respetamos mucho, pero no compartimos de que hay que olvidar lo que ha pasado, por Dios. Ahora, ingeniero Villavicencio, más allá de estos temas de carácter político en Ecuador, hay un gravísimo problema de desocupación. A pesar de que Ecuador exhibe índices de desocupación envidiables, que podrían ser envidiables incluso para países del primer mundo, esconde la otra figura de la subocupación. El gobierno de Noboa consultó sobre el trabajo por horas, el contrato a plazo fijo, se dijo que no. El Ministerio de lo Laboral ha señalado que son figuras necesarias que existieron en el pasado, destacando que en Ecuador un 36% de las personas tienen un empleo pleno, que trabajan 40 horas y no en situaciones precarias, y una gran mayoría de trabajadores de la fuerza productiva de Ecuador, se estima en la cifra más baja, un 65%, tienen subempleo. ¿Qué salidas ve usted a esta situación? El gobierno dijo que se mejorará el empleo en este último semestre del año, pero las cifras no muestran una mejora en este sentido. A ver, lamentablemente tenemos un gobierno que es parte de la vieja política y nos miente por cada diente, y sus acciones no han resuelto las principales necesidades. En el tema del empleo, si vemos desde que él asumió la presidencia, obviamente se ha incrementado en alrededor de 8 puntos la desocupación, el subdesempleo, la informalidad, porque obviamente se han perdido más de 100,000 empleos en los últimos 3 meses, y me refiero al tema del pleno empleo que le denominan. Segundo, no se ha resuelto ni siquiera la conflictividad laboral y se ha agudizado de la gente que tiene un trabajo. Tanto es así que cuando usted hacía comentario de que las instituciones no han ocupado el tema del presupuesto, una de ellas es el Ministerio del Trabajo, que ni siquiera ha ocupado el 5% del presupuesto para resolver la conflictividad. Y eso es un reflejo de la mala gestión, porque obviamente tenemos autoridades de que nos venden cortinas de humo y están dedicados a otras cosas. Hoy la ministra, en vez de resolver los problemas de los trabajadores,
está buscando mecanismos de cómo destituir a la vicepresidenta desde el tema del Ministerio del Trabajo. Esa es la realidad. Segundo, a ver, el gobierno le vende cifras que no son reales. Ya me refería al tema del empleo. En el tema de la educación es otro tema de que no ha sido resuelto. Y si le sumamos a esto el tema de salud, no hay médicos, no hay medicinas, tanto en el tema del IES como en el tema de la salud pública como tal. Pero sí tenemos la otra cara de la moneda. Nos subieron el IVA para decir que vamos a resolver el tema de la inseguridad y vemos que eso no existe. Y es preocupante que ahora hasta en los campos del fútbol barrial tengamos que cuidarnos, porque vemos lo que pasó el día de ayer en la provincia de Orellana, y la delincuencia persiste como tal. Y frente a eso, acompañado del incremento de los combustibles, tenemos un costo de la canasta básica familiar que bordea los $830. No nos equivocamos cuando denunciamos que eso iba a suceder, incrementando el IVA e incrementando los precios de los combustibles. Entonces, ¿qué tenemos? Un costo alto de la canasta básica familiar, pérdida de poder adquisitivo, inflación, faltas de fuentes de empleo. ¿Y por qué hay faltas de fuentes de empleo? Uno, porque obviamente la gente no tiene dinero, y si no tiene dinero no hay circulante, y por ende no hay demanda, y si no hay demanda no hay producción, y si no hay producción no se generan fuentes de empleo. Decir que eso va a cambiar, probablemente en un mínimo porcentaje, porque noviembre y diciembre son meses distintos al resto por el tema de la Navidad, etcétera. Pero de manera general, obviamente es un gobierno que no ha resuelto los problemas elementales, que se reflejarían en 4: empleo, salud, educación y el tema obviamente de proteger la vida, combatiendo la inseguridad, que tampoco lo ha hecho. Entonces, una muestra más que la política neoliberal que ha ratificado este gobierno, lo que nos está llevando es a la miseria y a la esclavitud moderna de este país. Ahora, ingeniero Villavicencio, otro de los temas que ha venido preocupando es lo que podría calificarse, o desde diversos sectores han calificado, como una persecución a los dirigentes sindicales también. ¿Qué ha ocurrido con David Almeida? Se habla de una posible desvinculación de Petroecuador luego de haber ofrecido algunas declaraciones en las que aclaraba la situación de esta petrolera estatal de Petroecuador. Mire, bueno, ya no nos sorprende, siempre hemos tenido ataque a los dirigentes por todos los gobiernos de turno. En el tema eléctrico nosotros denunciamos que la famosa ley más apagones que el presidente David Noboa el 14 de enero, si no me falla la memoria, salió a agradecer a las bancadas, porque en ese momento comían del mismo plato. Dijimos que eso no iba a resolver el problema, que iban a existir más apagones, que iba a existir un incremento de las tarifas y pasos a la privatización, denunciados por el comité de empresa, sobre todo Quito, con nuestro compañero Jorge Martínez. En la convención que realizamos en su sede, lo denunciamos perseguido, insultado, porque para eso es lo que sirve el gobierno, no para resolver los problemas. Se denuncian las intenciones de privatizar el único campo Sacha de la provincia de Orellana, que no está privatizado, que se quiere entregar a la familia del presidente, que se quiere privatizar. Y a cambio de eso, ¿qué se recibe? Persecución a los dirigentes, en este caso a nuestro compañero David Almeida, quien ha venido denunciando. Hicimos un plantón junto a él la semana pasada denunciando esto, aquí en Quito, y frente a eso se le abre un expediente de un visto bueno. ¿Y cuál es la denuncia del gobierno? A los trabajadores que dicen que somos los responsables de lo que está pasando en el tema eléctrico y en el tema del petróleo. Cuando en el tema del campo Sacha, gracias a quienes generamos la riqueza, gracias a los trabajadores petroleros, se ha incrementado la producción petrolera. Son los negocios, son los actos de corrupción por parte de los gobiernos y de un gobierno inexperto que no tiene una política petrolera lo que está sucediendo. Y se denuncia y son las persecuciones, pero no es solo todo el tema a David Almeida. Ahí sigue la persecución a los dirigentes de Explosen, que es otra empresa que la manejan los militares y que está a manos del Estado, pero también las privadas, como las empresas de Coca-Cola,
que también están siendo los dirigentes perseguidos. Entonces el día de hoy vamos a denunciar esto y el día jueves a las 3 de la tarde vamos a hacer una acción en los bajos del Ministerio del Trabajo para exigir a la ministra del Trabajo que se dedique en mi a pregunta anterior, ingeniero laboral. Villavicencio, le había preguntado de qué salidas tiene Ecuador para mejorar el empleo. Ese empleo cuya falta, cuya deficiencia está generando una caída muy drástica del consumo, como usted ha señalado en su declaración anterior en Ecuador, y que está poniendo en jaque a todo el sistema productivo ecuatoriano. Esta caída del consumo trae consigo también un endeudamiento de las personas que se ha evidenciado con tarjetas de crédito. Hay una gran cantidad de ecuatorianos que se encuentran con sus deudas sin pagar. ¿Cómo mejorar esta situación? ¿Qué salidas existirían? El Estado ecuatoriano, dicho sea de paso, se encuentra en la situación en la que está, sin poder siquiera cumplir con las necesidades básicas de los ecuatorianos, menos generar mejores niveles de productividad, hablar de cambios de matriz productiva. Son temas que ni siquiera se abordan en Ecuador. Mire, nosotros vamos a entregarle al país y a los candidatos, si cabe el término, de los montón que tenemos, el plan de gobierno desde la perspectiva de los trabajadores. Pero consideramos de que esto no necesita mucha ciencia, sino de priorizar las cosas. Primero hay que bajar el IVA al 10%. Eso va a permitir una recuperación económica. Segundo, hay que priorizar las cosas. Entonces, vayamos por partes. La caída, la disminución, del IVA al 10% sería catastrófica. Nos decía un analista económico hace muy pocos días al hablar de la posibilidad de que la vicepresidenta Abad, si es que asume, podría tomar atribuciones sobre ese 2% que quedó como IVA discrecional. Si eso se hace, la economía colapsaría, es lo que dicen destacados analistas. Los analistas neoliberales es lo que plantean eso. Pero bajar el IVA significa darle poder adquisitivo a la gente. Recuperar entonces en algo que la familia ecuatoriana tenga recursos. Es tan viable de que los mismos gobiernos neoliberales, cuando hay feriado, bajan el IVA al 8%. En el tema de la construcción no es todo, pero está al 5%. Es un ejemplo que es viable recuperar la economía bajando el tema de el IVA. Es un primer elemento. Dos, el tema de prioridades. No estamos diciendo no se pague a las multilaterales, al Fondo Monetario, pero prioricemos las cosas. Y hay que priorizar entonces en garantizar educación, salud. Priorizar significa entregar los recursos a los municipios, a los consejos provinciales, a las juntas parroquiales, que ahí también se genera empleo haciendo la obra en la comunidad, en el barrio, en la localidad. Pero lamentablemente no existen esas prioridades. Y entonces, si es que no cambiamos el modelo económico de este país, no vamos a resolver el tema de la generación de empleo, porque lamentablemente la generación de empleo va de la mano del tema económico. Y un tercer aspecto es el tema agrario, el tema del campo. ¿Cómo entonces resolvemos productividad y generación de empleo por la migración que existe más del 78% en los actuales momentos? Anteriormente hablábamos del 70%. Hoy hablamos del 78% en los últimos 3 años, incrementado 3 puntos de la migración del campo a la ciudad, y también a otros países, obviamente, más de 300,000 ciudadanos. Pero entender esto que significa que hay que atender el campo. Y significa entonces que una parte tiene que poner el Estado. Y cuando decimos el Estado, políticas crediticias a largo y mediano plazo, no únicamente de la banca pública, sino de la banca privada, para que el campesino, el agricultor, el trabajador pueda acceder a créditos y producir. Y un segundo elemento es garantizar el mercado, porque el trabajador, el campesino, el agricultor se despecha porque no le garantizan el mercado. Entonces invierte, siembra papa, siembra maíz, siembra tomate, etcétera. Y cuando va al mercado, el que se beneficia es el intermediario. De aplicarse las 3 medidas que usted sugiere
bajar el IVA al 10%, de lograr mayores asignaciones del Estado para los GATS y de dar incentivos para cultivar de mejor manera, para aprovechar el campo. ¿Cómo cree usted que cambiaría esa figura del subempleo que bordea el 75%? El problema es que todos debemos tener un empleo. Y entonces cuando yo hablaba de un país o una esclavitud moderna, significa que hay una esclavitud moderna asalariada. Porque el gobierno dice, le doy trabajo 1 semana, 2 semanas y está resuelto el problema. Porque tiene algo de ingreso. Entonces, estamos cayendo en una esclavitud moderna asalariada. Y eso es inaceptable cuando todos los ecuatorianos debemos tener un empleo estable. ¿Cómo se va a cambiar y de dónde van a salir los recursos capaz para que eso se resuelva? Del tema petrolero, porque no hay una política petrolera. Se nos siguen llevando $4 por excedente en cada barril de petróleo, porque ahí están los negociados. Segundo, mire, este gobierno que dice que hay mafias en la asamblea, que hay mafias en el país, es real, pero se olvidó de decir que hay mafias en el mismo gobierno actual. ¿Qué pasa con el tema de la OSP? Se terminó el contrato en noviembre del 2023, que estuvo en manos de esta empresa privada por 20 años, de acuerdo a lo que establecía la ley. Vinieron al país en el 2001 y a partir de 2003 entraron a operar. Pero luego de 20 años tenía que volver a manos del Estado ecuatoriano. ¿Qué hizo este gobierno actual? Prorrogarle 6 meses más, aunque la ley lo prohíbe, y no contento con eso, lo prorrogó 6 meses más, o sea, 1 año. Y entonces ahí está perdiendo más de $700 millones el Estado ecuatoriano. El tiempo se nos agota, ingeniero recursos. Villavicencio. Quisiera hacer una pregunta final, volviendo al inicio, el tema electoral. ¿Por cuál de las opciones se decantarían los trabajadores ecuatorianos? Usted personalmente, si es que lo que señalan las encuestas llega a darse, las encuestas hablan de una posible polarización y la llegada a una segunda vuelta de Daniel Noboa y Luisa González si las elecciones fueran hoy. Bueno, yo le afirmo en esta entrevista, y ojalá podamos conversar luego de las elecciones, que Daniel Noboa no estará en la segunda vuelta. Segundo, yo creo que ningún partido y movimiento tiene hoy asegurada la segunda vuelta. Las cosas están abiertas. Tercero, nosotros obviamente como UGT estamos trabajando y vamos a respaldar, vamos a trabajar por nuestro compañero Jorge Escala y Pacha Terán. Y en el caso de la Asamblea Nacional, obviamente está nuestro compañero Andrés Quispe encabezando la Asamblea, que es parte del Frente Unitario, y vamos a trabajar por ello. Pero como le decía, yo le afirmo que Daniel Noboa no estará en la segunda vuelta y ningún partido y movimiento tiene asegurada la segunda vuelta, así que vamos a trabajar para que nuestro candidato pueda estar en ella. Bien, gracias ingeniero Villavicencio por habernos acompañado. Un gusto, buenos días. El ingeniero José Villavicencio es presidente nacional de la UGT y al momento ocupa la presidencia del Frente Unitario de Trabajadores, es el presidente de turno.